¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Cuéntate Otra. Estamos en modo radio. Así como la mano peluda, güey. Como la mano peluda. ¿Tú no veías Los Padrinos Mágicos? Sí. Ya ves que había un episodio que decían de que doblete matutino. Ah, sí, sí. Así estás en ese plan. Doblete matutino. Simón. O como el con Malcolm, güey. ¿Te acuerdas? Malcolm en el medio que el Hal tenía un radio ahí y que según él también hacía un programa acá de radio. Simón. Sí, así, güey. Era pionero ese güey. Kik Carlo Magno. Simón. Bueno. Mucha comedia. Esto es un podcast serio y de miedo. Pónganse serios. El día de hoy tenemos un nuevo episodio. Un episodio que, más que de contar relatos de fantasía y ese tipo de cosas, sí son cosas como que pasan, ¿no? Que a lo mejor pudieran sonar como creepypastas, que a lo mejor pudieran sonar como una historia contada un viernes por la noche en un campamento, no sé, pero que a lo mejor son reales. No se sabe con certeza, pero poco se habla o mucho se habla de los experimentos humanos. Dross lo dijo. La realidad supera la ficción. Así es. ¿Tú qué piensas, Andrés? ¿Tú crees que los experimentos humanos existen o crees que los experimentos se limitan a ratones, animales o cosas así? Pues mira, si algo aprendí yo investigando este tema es que los experimentos humanos existen y los que sabemos que son reales fue porque se descubrieron, porque se les coló, porque de alguna manera el público se enteró. Pero ve tú a saber a día de hoy cuántos experimentos humanos no se están haciendo que aún no salen a la luz. Sí. Que aún no se les ha colado el dato. Entonces, pues es como que un poco turbio si lo piensas de esta manera, porque pues probablemente actualmente en el mundo hay varios experimentos humanos de diferentes tipos siendo realizados. Así es. Por ahí, el día de hoy traemos cada quien una investigación. Yo me la pasé toda la semana investigando acerca de esto. Pero pues tú di ¿quién quieres que comience diciendo su investigación? ¿Tú o yo? Creo que puedo empezar yo porque siento que la primera que traigo yo está buena como para establecer el tono y el contexto de todo el tema del día de hoy. Muy bien. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Pues aquí en YouTube, que es donde más interactuamos con ustedes, pues Cuéntate Otra. Tenemos por ahí otro podcast que pues no ha sido como que no ha pegado el hit, ¿da? no ha tenido un hit, pero pues ahí se los encargamos. Hablamos de todo un poco, que es Hablando por Hablar. En Spotify, pues también ahí nos encuentran. En redes sociales, en Facebook, Tell Me Another, ¿sí? MX para Cuéntate Otra. Y en Gmail también nos pueden escribir. Cuéntateotra @2024, ¿no? Cuéntateotra 2024 @gmail.com. Por ahí nos pueden encontrar. Va a cumplir 2 años, Cuéntate Otra. Ya cumplí 2 años. ¿Cuándo? Uy, no sé cómo si empezamos a mediados del 2024 o a finales. Como a mediados, ¿no? Porque a mediados de 2024 nació Hatsibe. Ajá. Y creo que ya habíamos empezado... No. ¿Ya habíamos empezado con el podcast cuando ya había nacido Hatsibe? No sé, ya me metiste la duda. Déjame checar. Creo que estaba... No, güey, no sé. Creo que no. Espérame. Yes. Ya, listo. Solo me queda una duda. Es que justo de lo que estábamos hablando ahorita y me marcaron y decía con el señor Raúl Emanuel. Pero, pues, no, ya. Muy bien. Cuéntate otra.
Veamos la fecha del primer video. A ver qué onda. Vamos a ver. Nuestro primer video, según yo, no fue hace tanto. Fue hace un año, dice. Pero YouTube se mama porque pone hace un año cuando son casi 2. Métete a ver la fecha. O sea, abre el video y métete a ver la fecha. Ok. Fue junio del 2024. El 5 de junio del 2024 publicamos nuestro primer video. Y estamos a 22 de septiembre. Lo cual quiere decir año y medio más o menos. Junio, julio, agosto, septiembre. Ponle que el año y medio. Uh-huh. El próximo año, en junio, vamos a cumplir 2 años con el podcast. En junio. Entonces, gente, pues sí. Pues ahí les encargamos los 2 canales. Y pues por el momento no hemos pasado nuestras redes personales. No. Porque queremos mantener nuestra... Exacto. No nos gusta ese tipo de fama. No. No queremos que salir a la calle y que ni siquiera nos dejen ir a tomar un café. Sí. Bueno, ¿qué nos traes el día de hoy? Bueno. A ver, gente. Mi primer tema... yo siento que es algo que no es tan conocido, pero es como que un punto grande de la historia mundial, realmente. Porque todo el mundo sabe de los campos de concentración nazis y pues de muchas cosas que se hacían con los prisioneros ahí. Entre algunas de esas cosas, experimentos. Pero no se habla tanto de las cosas que por la misma época de la historia estaba haciendo Japón. Porque sí, gente, Japón en las épocas de la Segunda Guerra Mundial cometió bastantes atrocidades. Y pues Japón básicamente eran los nazis de Asia, realmente. Ellos tienen un pasado muy violento, muy conquistador y pues muy imperialista. De hecho, Japón estaba aliado con Alemania y con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y pues así, como en ese entonces ellos eran un país muy violento, ellos tenían algo parecido a los campos de concentración. Un lugar específicamente que era el Escuadrón 731 o la Unidad 731. Entonces, como les digo, esto fue en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, antes de que se acabara ese conflicto, cuando estaba todo súper latente. Y bueno, este Escuadrón 731 se fundó por un médico que era parte del ejército de Japón, cuyo nombre era Shiro Ishii. ¿Ok? ¿Quién era Shiro Ishii? Este hombre era un simple doctor, pero que desde etapas tempranas de su carrera médica llamaba la atención porque tenía como que pasatiempos peculiares. Uno de sus pasatiempos, de hecho, era incubar y cuidar de forma muy atenta y meticulosa bacterias. Él tenía como que una obsesión o una fascinación con las bacterias. Le gustaba mucho estudiarlas, cómo se creaban, cómo se desarrollaban y pues los impactos que pueden tener en los diferentes organismos, ya sean animales o humanos. Desde que él ingresó en el ejército, de hecho, él promovía mucho la idea y fue de las primeras personas realmente que empezó a meter duro el tema de la guerra biológica. Él fue de los primeros que empezó a decir, oigan, este tema de los virus, este tema de las bacterias, si se estudia y si se usa como arma, pues puede favorecer bastante a la potencia que tenga mayor desarrollado ese campo, ¿no? De la guerra biológica. Y bueno, Japón en estas épocas de la Segunda Guerra Mundial construyó una base militar en territorio chino. Se preguntarán por qué en territorio chino. Porque en el pasado Japón se dedicó a conquistar mucho territorio en China. De hecho, era al punto de que sí, China era más grande en territorio,
Pero por la crueldad y por la vileza y como por la motivación que tenía el ejército de Japón y por su espíritu conquistador, realmente los que dominaban en Asia eran Japón, a pesar de que era un país en extensión geográfica mucho más pequeño. Entonces, pues sí, ellos conquistaban mucho territorio en China y pues tenían una base militar en China. Esta base estaba disfrazada como una facilidad de purificación de agua, pero realmente ahí lo que se hacía, entre otras actividades militares normales como, no sé, armamentística, balística, sí. Aparte de todo eso, realizaban experimentos con humanos. Y bueno, estos experimentos eran siguiendo las obsesiones de este hombre que les mencionaba antes, Shiro Ishii. Porque Shiro Ishii era como que el responsable médico asignado en esa base, ¿no? Los experimentos humanos que se realizaron ahí fueron iniciativa de él, fueron dirigidos por él, de cierta manera. Entonces, pues estos eran experimentos humanos que Japón realizaba precisamente para analizar ese tipo de cosas. Ok, las bacterias, ¿cómo afectan al cuerpo humano? ¿Qué tanto lo pueden destruir? ¿Qué tanto pueden tardar en terminar con una vida? Y muchas veces estas son preguntas científicas que los médicos se hacen, pero por cuestiones morales no tienen una manera de ponerlas a prueba. ¿Por qué? Porque pues para ponerlas a prueba, obviamente necesitarían experimentar con humanos. Ajá. Y ese es como que el dilema ético, moral, muchas veces con la ciencia, que para realmente progresar en algunos campos, pues tienes que poner a prueba las hipótesis o las cosas que no sabes. Y pues una manera muy rápida de hacerla sería experimentar con humanos, ¿verdad? Pero eso obviamente no es ético. Pero bueno, pues en ese lugar, en la unidad 731, bajo el mandato de Shiro Ishii, la ética no les importaba, la ética no era una prioridad. Ellas estaban en el territorio chino que habían conquistado, no había nada o nadie que les dijera qué podían o no podían hacer, así que ellos se sintieron con la total libertad de hacer lo que quisieran, por lo cual hicieron diversos tipos de experimentos, cada uno más cruel que el anterior. Hay uno específicamente que dejé para el último, que a mí como que me causó un impacto. Pero bueno, les voy a ir mencionando algunos de los experimentos o de las pruebas o torturas, si se le quiere llamar así, que se realizaban ahí en la unidad 731. Una de las cosas son las vivisecciones. No sé si tú sabes lo que son las vivisecciones. Para nada. Ok, ¿sabes qué son las disecciones? No. Las succiones nada más, pero... Ok, no. Las disecciones es cuando tú abres un cuerpo humano que está muerto para investigarlo. Sí. Ajá. Entonces las vivisecciones es cuando tú mutilas, cortas, abres a una persona mientras está viva para estudiarlo. Entonces, pues ahí en la unidad 731, pues se realizaban mucho las vivisecciones. Esto, pues, éticamente es brutal porque, pues, es una tortura, básicamente. Las personas que estaban ahí, obviamente no estaban por decisión propia, sino que eran prisioneros de guerra. Entonces, pues sí, o sea, tú imagínate que tú vives en tu aldea en China, llega a Japón y te invade, te captura a ti y a tu familia y, pues realizan vivisecciones en tu madre, en tu abuela, en tu padre. Pues no mames. Eso era lo que pasaba en ese entonces, pero pues claro, esto se hacía con la intención de descubrimiento científico, porque en términos científicos, al hacer una vivisección, pues tú puedes aprender muchas cosas del cuerpo humano, porque estás viendo cómo funciona en tiempo real. En tiempo real, exactamente. Entonces, se realizaban vivisecciones. También se realizaban extracciones de órganos. Todo lo que les voy a mostrar, importante mencionar, se realizaba sin anestesia. Extracciones de órganos sin anestesia. Se realizaban también amputaciones y algo que hacían ellos era que intercambiaban partes del cuerpo en lugares donde no iban o en otras personas. Por ejemplo, a mí me quitan el brazo y me lo ponen en la pierna. O a mí me quitan la pierna
y se lo ponen en el brazo a otra persona. O sea, jugaban a, pues, Frankenstein, no sé cómo decirlo. Hacían eso. Se infectaban heridas abiertas para observar el proceso de infección. Se utilizaban a blancos humanos para armas. Porque como les comento, ahí la bacteriología, los virus, no era lo único que se estudiaba, sino todo lo referente a lo militar. También tenían su departamento de balística, armamentística, y pues utilizaban blancos humanos como práctica, ¿no? Para probar sus armas que creaban. Se hacía inyección de todo tipo de bacterias y virus en dosis que iban desde muy pequeñas hasta grandísimas. Se realizaba tortura en centrífugas. No sé si tú sabes lo que es una centrífuga. No. ¿Te acuerdas la máquina rara que estaba en la feria que no dejaron subirse a Diana por edad? Ya. Simón, ya sé a qué te refieres. Ajá, una centrífuga es más o menos eso, que es una máquina que te metes y te pone a dar vueltas. Ajá, sí. Entonces, pues ellos tenían centrífugas, pero pues obviamente eran centrífugas que estaban hechas para llevar el cuerpo humano al límite, por no decir hasta la muerte. Sí. Era en plan, metemos un humano en la centrífuga, máxima potencia, y a ver cuánto tarda en perder la vida y a ver qué procesos sufre el cuerpo en el proceso, ¿no? Hacían eso. Hacían inyección de jeringas vacías. ¿Esto por qué? No sé si lo saben, pero probablemente se hayan dado cuenta de cuando uno se vacuna o le ponen una inyección o lo que sea, los enfermeros siempre ponen mucha atención en que no haya vacíos en la jeringa, en que que no haya aire. ¿Por qué? Porque esto te puede generar una burbuja en las venas y eso te mata. Y pues hacían eso a propósito porque querían como que estudiar los efectos de las burbujas en la sangre. Así que inyectaban a las personas con jeringas vacías. ¿Y qué pasaba? Eso viene ahorita. Sí, hay algo interesante con eso. Eso viene ahorita. También se hacía privación básica de las necesidades humanas, privación de sueño, de comida, etcétera. Se hacía exposición extrema a rayos X y básicamente, o sea, todo lo que tú te puedas imaginar de tortura, así como que con fines médicos, ahí lo hacían. Hay un ejemplo que de hecho tú lo encuentras en Wikipedia, porque todo esto de la unidad 731 pues es parte de la historia, está todo comprobado. Ahorita les hablo un poquito de eso. Sí existió. Sí existió, no son rumores, no es leyenda urbana, es algo que realmente pasó y se comprobó. Hay un ejemplo que yo me encontré en Wikipedia de algo que hacían a mí. Ahí. Ahí, me equivoqué. Es algo que hacían ahí y a mí se me hizo muy ruin. A las madres con bebés las metían en un tanque que llenaban de agua. O sea, metían a la madre y al bebé en un tanque lleno de agua. Madre, o sea, con el bebé ya nacido. Ajá, sí. Las metían ahí y observaban el comportamiento de la madre, que al principio sostenía al bebé por encima de su cabeza para salvar la vida del bebé. Pero cuando ya estaban desesperadas, terminaban pisando al bebé para no ahogarse ellas mismas. O sea, y ahí yo me pregunto, ¿cuál es el fin médico de eso? O sea, yo realmente no le veo como que mucho propósito a analizar eso. O sea, sí, pues sí, o sea, como que pisaban al bebé para poder respirar. Sí. O sea, las llevaban al límite psicológico, como quien dice. Así como que, ok, sí, al principio quieres salvar a tu bebé, pero ya cuando te estás ahogando, ya cuando no te queda más que una bocanada de aire, no sé, pues ponían muchas veces al bebé abajo de ellas y lo pisaban para intentar salir del agua. Ese son como que el tipo de experimentos y el tono de la tortura física, emocional que llevaban a cabo ahí en la unidad 731. Ahora, se estima que unas 10,000 personas fueron torturadas dentro de las instalaciones. Énfasis en dentro. ¿Por qué? Porque así como eran una base militar establecida en un territorio conquistado,
Pues también lo que hacían era que esparcían en el aire lo que la gente pensaba que hacían los gobiernos en la pandemia, que decían, es que están tirando cosas en el aire con aviones para matarnos y de ahí surge el COVID. Ajá. Ellos sí hacían eso en ese entonces. Okay. O sea, las cosas que se realizaban en la unidad 731 afectaban dentro y afuera, porque luego a lo mejor las armas que desarrollaban también iban y las probaban afuera. Los virus que descubrían y que refinaban los utilizaban afuera. Entonces, realmente no se puede contar cuántas personas fueron afectadas por los experimentos y las acciones que se hicieron dentro de la unidad 731. Ajá. Pero fueron incontables. Ahora, lo que me preguntabas, ¿qué descubrieron? Sí. ¿Qué pasó con los resultados de los experimentos? Y bueno, aquí hay que hablar de, pues, la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor ustedes lo saben o no lo saben, pero por todas las acciones violentas, conquistadoras, ruines que estaba realizando Japón en ese entonces, y por el ataque a Pearl Harbor, precisamente, Estados Unidos le tiró 2 bombas atómicas, que fue la bomba atómica de Nagasaki. Ajá. Y la otra no me acuerdo dónde lo tiraron. Pero pues básicamente con esas 2 bombas atómicas no erradicaron Japón, pero fue casi como si lo hubieran erradicado. Fue como que todo el progreso que existía en el país, en un abrir y cerrar de ojos, pues lo destruyeron con las bombas atómicas. Sí. Entonces, pues obviamente a las bombas atómicas le siguió la rendición de Japón. Y después de la rendición de Japón, así como se hicieron juicios para castigar los crímenes de guerra de los nazis, tienen un nombre, son los juicios de Nuremberg o algo así, en los que se juzgaron a los nazis. Sí. Pues hubo algo similar en Japón. ¿Y qué pasó ahí? Ok, lo que pasó es que se juzgó a los responsables de la unidad 731. Y tú podrás decir, ok, los castigaron a todos, los encarcelaron, los ejecutaron, los fusilaron, algo similar. Sí. Pues no, realmente eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que a la gran mayoría de los encargados de la unidad 731 se les otorgó amnisticia, que básicamente es el perdón. ¿Por qué se les otorgó amnisticia? Porque el trato fue: yo, Estados Unidos, quiero los resultados de los experimentos que realizaste en la unidad 731. Uh-huh. Dame los resultados de tus experimentos y perdona a los responsables. Y eso fue lo que pasó. Al punto de que los responsables, la mayoría, incluido Shiro Ishii, que es este hombre principal, el encargado, el iniciador de todo. El creador de... El creador murió por causas naturales en su vejez. Y pues está como que esta parte en la balanza, ¿no? Por una parte, los responsables de estos actos atroces no fueron castigados realmente, pero los descubrimientos que se hicieron con los experimentos de la unidad 731 se cuenta que ayudaron mucho a impulsar la medicina moderna. O sea, realmente los descubrimientos que se hicieron ahí se dice que son parte fundamental de algunos de los avances más importantes de la medicina. Ajá. Entonces, pues esa es como que la contraparte, ¿no? No se castigó a los responsables, pero los resultados de las investigaciones sirvieron para algo al final del día. Ok. Y bueno, pues sí, ¿verdad? Sí, mínimo. La gente se hace como que la pregunta de, ¿qué preferirías? ¿Castigar a los responsables o que se hagan públicos los conocimientos? Es una pregunta difícil, pero yo creo que definitivamente, si los descubrimientos ya están ahí, sería un desperdicio botarlos. Ajá. Deshacerse de ellos. Sí. A los responsables se les debió castigar, sí, pero pues yo creo que los resultados ya estaban ahí y pues era bueno utilizarlos al final del día. Y pues esa es la historia de la unidad 731, gente. Verga, la neta, así específicamente no tienes, o al menos ahorita no traes como qué pasó con... Bueno, por ejemplo, me llamó la atención de cuando te inyectan burbujas. ¿Qué pasa?
Pues fíjate que no busqué, pero a lo mejor mientras vas narrando alguna de tus historias puedo yo buscar eso, a ver si encuentro algo. Porque sabemos que pues causa la muerte. Pero o sea, como tal cual así de que cuál es el proceso, o sea, qué sucede, como que no sé, como que me dio curiosidad. Pero nada, pues la neta qué atroz todo ese rollo. Yes. La neta. Pero espérame un poquito. Cuéntale algo a la gente. Ok, gente, sí, les digo, no sé como que ejemplos específicos de cómo los descubrimientos de la unidad 731 favorecieron a la medicina moderna, pero no sé, aquí en este podcast tenemos un amigo que se llama ChatGPT o Copilot. Entonces yo podría hacerle una pregunta rápida. No sé si me vaya a dar buena información. Bueno, o si quieren ya puedo contar yo un poco. Deja nomás, le pregunto rápido a ver qué dice ChatGPT. Ok. ¿Cuáles son algunos ejemplos de descubrimientos de la unidad 731 que hayan favorecido la medicina moderna? La unidad 731, conocida por sus atroces experimentos en seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial, no dejó descubrimientos en medicina que puedan considerarse beneficiosos. Más bien, su legado es uno de horror, crueldad y violación de los derechos humanos. Los experimentos se centraron en armas biológicas y químicas, sin ninguna ética ni contribución positiva al avance de la medicina. Una triste página en la historia que... Siento que me está dando típica respuesta fría de inteligencia artificial que no quiere involucrarse con temas complicados. Que no quiere controversias. Sí. Nada, pues mejor vamos a pasar a la pequeña investigación que hice yo. La neta sí estuvo chida la investigación. La primera investigación que hiciste, como que deja picado así de que, pues no manches, qué terrible que pasen ese tipo de cosas. Sí. Eso pasó hace mucho. Bueno. Y bueno, pues sí, ¿no? Menos de 100 años. Ajá. Y pues qué te digo, son cosas que el mismo experimento, o sea, no los experimentos que hacían, sino tal cual las personas que hacían los experimentos te dejan también igual saber hasta dónde puede llegar el ser humano con ese tipo de cosas. O sea, no sé cómo explicarme. O sea, como que el experimento tal cual es un mismo experimento. No sé cómo explicarlo. O sea, de poner a prueba como la ambición humana. A poner a prueba exactamente. O sea, qué tan cruel puede llegar a ser el ser humano con el fin de obtener como que aprendizajes. Y también como que la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto es por curiosidad científica y hasta qué punto es por simple crueldad? Exacto. Ahora, pues eso lo hacían con personas desconocidas, pero pues que pusieran a familiares de ellos. ¿Qué pasaría, no? Pero bueno. Ay, como el meme de, pero si fuera al revés. Exactamente, güey. Pero, pues bueno. Ahí queda la incógnita. Mira, yo por aquí traigo una pequeña investigación. No sé si has escuchado hablar sobre el proyecto MKUltra. Un poco. No estoy muy enterado de qué es, pero sí he escuchado ese nombre. Sí, pues mira, así en resumen, el proyecto MKUltra fue un programa secreto de la CIA. Según aquí la investigación, surgió en el 53, en 1953, y terminó en 1973. Este proyecto fue creado con el fin de explorar técnicas de control mental. O sea, siempre que escuches MKUltra, o sea, te va a venir a la mente el control mental. Ese proyecto, fíjate que yo sí lo he escuchado mucho, sobre todo en personas famosos, en cantantes, en personas de mucha influencia como futbolistas, pero ya famosos, que son experimentos que hacen. Yo lo poco que he escuchado es que te torturan. No sé si has visto a veces fotos de personas así, que tienen alto poder para influenciar a gente. Por ejemplo, la reina Isabel, que de repente sale y traen el típico ojo morado. Que eso es parte del proyecto MKUltra. Pero bueno,
Te digo, fue creado con este tipo de intención, de interrogatorio químico y de manipulación psicológica, y fue creado durante la Guerra Fría. El programa, autorizado, como ya lo habíamos dicho, en 1953, pues financió y coordinó numerosos subproyectos que incluían la administración de drogas, sobre todo de la LSD, que pues la LSD, pues como muchos ya sabrán, es el tipo de droga que pues te hace tener alucinaciones más que otras drogas, ¿no? Te hacían tener privación sensorial, hipnosis, electroshock y otros métodos sobre sujetos que en muchos casos pues no dieron su consentimiento, obviamente, o fueron desconocidos para ellos. Gran parte de los archivos que se tiene o se tuvieron de este proyecto fueron destruidos en 1973 por orden del director de la CIA, lo que pues dificultó un poco su investigación. Sin embargo, existen algunos documentos que sobrevivieron, testimonios, documentos desclasificados que pues confirmaron prácticas éticamente pues reprobables, ¿no? Así como las que tú nos diste hace unos momentos en tu investigación. Pero bueno, todo lo que sabemos ahorita del proyecto MKUltra pues fue descubierto, fue investigado a partir de documentos clasificados de la CIA, archivos de la FOIA, investigaciones periodísticas, análisis históricos, informes, audiencias de congreso, entre otros tipos de cosas. Te voy a contar un poquito de historia y del origen. En la década de los 50 la CIA buscaba contramedidas a lo que percibían como amenazas soviéticas. Recordemos que todo esto pasó durante la Guerra Fría. Entonces esto se percibía como amenazas soviéticas y técnicas de lavado de cerebro que habrían sido utilizadas contra prisioneros de la guerra. En ese mismo contexto, el director de la CIA, Allen Dulles, autorizó el 13 de abril de 1953 un programa para investigar métodos de control mental y agentes químicos para interrogatorios. MKUltra se organizó dentro de la Oficina de Servicios Técnicos y Oficina de Inteligencia Científica de la CIA. ¿Cuáles eran sus objetivos? Bueno, tenemos objetivos declarados y objetivos reales, según las evidencias. Los objetivos declarados y oficial era investigar sustancias y técnicas que pudieran facilitar interrogatorios, producir verdad mediante agentes incapacitantes o producir modificaciones en la conducta. Yo me imagino que ellos lo que buscaban era, como bien lo dice, buscar estos tipos de sustancias como el LSD. ¿Para qué? Para que durante la guerra, pues, no sé, secuestraran a las personas del bando contrario y poder sacar información más fácilmente, ¿no? Yo me imagino. Tenían objetivos prácticos y encubiertos, que pues más que nada era el desarrollo de fármacos que anulasen la voluntad, investigación de técnicas para inducir amnesia o sugestión, desarrollo de métodos de control, entre comillas, para desestabilizar a los adversarios, como ya te había comentado, ¿no? Que era pues mi suposición, o manipular personas objetivo, incluyendo la idea explorada en documentos y memoranda internos de usar agentes para operaciones encubiertas. O sea, como que lavarles el cerebro y sabes que ya eres de nuestro bando, ahora investigamos al bando contrario. Sí, como que sobre papel lo ponían como son sustancias que simplemente modifican un poco el cerebro, sí, que hacen que uno sea más abierto, no sé. Exactamente. Pero ya realmente era como que o sea, te dejan estúpido, como quien dice. Sí, o sea, no sabes ni qué rollo, güey. Bien. Ahora tenemos la organización, la financiación y el liderazgo. ¿Cómo era la coordinación, y fachada? La CIA canalizó fondos a través de las universidades, hospitales, prisiones, compañías farmacéuticas y organizaciones fachada para ocultar la fuente y propósito real de los experimentos.
Muchos investigadores académicos fueron financiados sin conocer la naturaleza completa del patrocinio, obviamente, ¿no? No les iban a decir, ¿sabes que necesito dinero para hacer experimentos con los que secuestramos de la guerra? Pues obviamente que no iban a decir eso, ¿no? Ahora tenemos el liderazgo operativo. Sidney Gottlieb, químico de la CIA, fue la figura central que supervisó muchos subproyectos y operaciones relacionadas con la manipulación química y la adquisición de sustancias como el LSD. Los mandos directos y la estructura de sus proyectos permitieron una fragmentación que facilitó el secretismo. Ahora, ¿qué métodos y subproyectos o técnicas fueron utilizadas? El MKUltra no fue un experimento, sino una red de docenas documentadas a centenares posibles de subproyectos. Entre los métodos documentados y reportados están la administración de drogas psicoactivas. El LSD fue la sustancia emblemática, provista por laboratorios y combinaciones de fármacos intensas. Muchos sujetos fueron dosificados sin consentimiento informado. Tenemos también la hipnosis y técnicas psicológicas que fueron utilizadas para inducir estados de sugestionabilidad o recuperar falsamente memorias. Privación sensorial y aislamiento. Tenían cámaras oscuras, tenían restricción sensorial prolongada, tenían métodos destinados a quebrar la resistencia psicológica, o sea, los llevaban al límite. Tenían electroconvulsoterapia y técnicas de shock. Utilizaban electroshocks y otras formas de choque para inducir a la amnesia o alterar condicionamientos. Y también tenían operaciones encubiertas, es decir, experimentos en bordellos y entornos sociables donde individuos eran secretamente drogados para estudiar efectos en las conductas y posibles aprovechamientos operativos. Hay distintos documentos y relatos periodísticos que pues describen todo este tipo de cosas, ¿no? Tenemos por aquí un caso notorio que es el de Frank Olson. En el 1953, el científico del ejército, bioterrorista en investigaciones, fue llevado junto con otros a una reunión en la que, según elementos desclasificados y posteriores investigaciones, fue dado LSD sin su conocimiento. Una semana después de esa administración, Frank Olson cayó o fue arrojado desde la ventana de una habitación del hotel en Nueva York y murió. Inicialmente catalogada como un suicidio, investigaciones posteriores y la admisión parcial de la CIA en los años 70 revelaron que Olson fue dosificado por la CIA. La familia recibió compensación años después y se han reexaminado las circunstancias que rodearon su muerte. Este caso se convirtió en el símbolo público de los abusos que tenía el programa. Había sujeción de pacientes psiquiátricos, prisiones y civiles. En varias instituciones médicas y penitenciarias se realizaron pruebas en sujetos vulnerables sin el consentimiento adecuado, incluidos pacientes psiquiátricos, reclusos y soldados. Obviamente, como todo ya sospechamos, hubo encubrimiento y destrucción de archivos. Esto en el año 1973, en el contexto del escándalo de Watergate y el aumento del escrutinio público sobre actividades gubernamentales encubiertas, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de la mayoría de los archivos relacionados con MKUltra. Sin embargo, una reserva de documentos fue descubierta tras una solicitud FOIA en 1977. La destrucción deliberada de archivos complicó las investigaciones y la reedición de las cuentas. Existen, pues, consecuencias legales y éticas, obviamente. Hubieron demandas y compensaciones a varias familias y víctimas que, pues, demandaron al gobierno.
La familia de Frank Olson recibió compensaciones en los años posteriores tras revelar la participación de la CIA. Y pues el MKUltra, a causa de esto, fue uno de los motores que impulsó normas modernas de ética en investigaciones humanas. Consentimiento informado, comités de revisión institucional, una mayor supervisión sobre experimentación en humanos, etc. Y esto provocó que hubiera reforzamiento de la necesidad de mecanismos de control en las agencias de inteligencia en democracias. Hay estudios, mitos y teorías conspirativas sobre el MKUltra, desde la idea de programación de asesinos hasta teorías sobre control remoto de la mente. Muchas afirmaciones más extremas, por ejemplo, control total del pensamiento a distancia de manera fiable. No está confirmado y apoyado todavía este tipo de cosas, pero sí existen algunas pruebas claras de algunos experimentos coercitivos y dañinos. Pero es importante pues distinguir entre la documentación, la administración no consentida de drogas, investigación clandestina, técnicas y coercitivas, y pues especulaciones que no fueron verificadas, ¿no? Y hay algunas preguntas que siguen sin responderse o sin resolver, como por ejemplo el alcance real, ¿no? ¿Cuántos experimentos o cuántos sujetos exactamente fueron afectados? Ya que pues al haber destrucción de archivos, de documentos, no se sabe con exactitud cuáles fueron todos los experimentos y a cuántas personas se les hizo, vinculados externos, ¿no? O sea, el grado real de qué gente en realidad colaboró con la CIA. Se sabe obviamente de químicos, ¿no? Porque pues yo creo que ellos fueron un papel fundamental en la administración de drogas y fármacos para este tipo de experimentos. Y pues tampoco no sabemos el impacto real a largo plazo en las víctimas. O sea, se tiene documentación clínica longitudinal de los afectados, pero pues es incompleta. Y hay investigaciones médicas y testimonios que podrían clasificarse como secuelas también. Entonces, pues, en conclusión, el MKUltra fue un programa que combinó entre curiosidad científica, paranoia geopolítica y falta de controles éticos, resultando en experimentos que infringieron derechos humanos, dignidad de sujetos, muchos de ellos pues vulnerables. Y aunque la destrucción de archivos impidió una auditoría completa, hubo evidencia que pues sobrevivió de todo lo que se destruyó, y hay sobre todo testimonios que confirman estas prácticas que hoy se consideran inaceptables, obviamente, que no dudo que se sigan haciendo, pero pues más a la sorda, supongo. Y que pues gracias a ese tipo de de proyecto, entre comillas, que te digo, como tú dijiste hace unos momentos, pues fue que se dieron o se impulsaron reformas más éticas de la investigación y pues supervisión gubernamental, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, porque, esto? O sea, con la unidad 731 se habla de que hubo avances médicos. Aquí, si te fijas, es diferente. Los avances que se supone que hubo son como reformas a que ya no se hagan este tipo de experimentos tan fácilmente. Sí. Porque, según yo, sí, o sea, lo que más utilizaban para sus experimentos era el LSD. Y como que al final se concluyó que el LSD no servía para lo que ellos querían. Entonces, como que descubrimientos científicos realmente no hubo. Pero pues lo que hubo sí fue un antecedente histórico de decir, no pueden volver a pasarse de verga tanto. Como lo hicieron con el MKUltra. Sí, o sea, ya no tienen tanta libertad de jugar con sus juguetes como quieran. Sí. Que ahora esto es en teoría, porque si algo vamos a aprender en este episodio es que los gobiernos de los países, Japón y Estados Unidos, como hemos visto hasta ahora, pues realmente pueden ser muy malvados, ruines, crueles, sin importarles cuáles sean las restricciones, con tal de poner a prueba su poder, con tal de poner a prueba su ambición, no sé. Entonces,
pues nadie nos dice que no esté desarrollándose algo similar al MK Ultra. Exacto. A día de hoy. Sí. Pues sí, lo impresionante del MK Ultra es que sí era como que un programa público, de cierto modo, según yo. O sea, sobre papel se hacía una cosa y ya en práctica se hacía otra, ¿verdad? Pero sí recuerdo haber visto algo yo como que hasta en el periódico. En esos entonces tú te encontrabas publicidad de que se buscan sujetos de prueba para el programa MK Ultra. Y obviamente ya en el anuncio te decía algo así como que simplemente se administrará una pequeña dosis de no sé qué. Cuando ya pues la realidad era otra, ¿verdad? Pero pues sí. Sí, güey, la neta, qué culero, ¿no? Qué culero. Que abusen así de las personas, de los derechos humanos y que haya tanta falta de ética humana, moral. Pero pues sí. Supuestamente lo bueno que ya acabó todo eso. Y ahora tú nos traes otra investigación, ¿no? Sobre más experimentos. Sí. Voy rápido al baño mientras nos das introducción. Ok, bien. Traigo el ejemplo de otros 2 experimentos, pero vamos a hablar más del primero porque es más interesante y pues dependiendo del tiempo que tengamos, a lo mejor el segundo vale la pena más hablar de él brevemente. Pero bueno, el primer experimento del que vamos a hablar en esta segunda mitad de mi participación, déjenles digo el nombre. Ok, son los experimentos de Tuskegee. Bueno, ¿qué fueron los experimentos de Tuskegee? Esto fue una muestra de el poco respeto y la poca consideración que tenía el gobierno de Estados Unidos hacia la comunidad afroamericana por ahí entre 1932 y 1972. Ok. Para introducir este tema, yo les digo, imagínense que viene una persona del gobierno a decirte, tú tienes el mal, la enfermedad que conocemos como mala sangre y te vamos a dar tratamiento y cuidados para ese mal. ¿Qué era la mala sangre? Pues realmente era un término ambiguo que se utilizaba en ese entonces para identificar diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Era un término que podía significar muchas cosas, realmente, era algo ambiguo. Pero sí, imagínense, viene una persona del gobierno y te dice, tienes mala sangre, te vamos a ofrecer seguro médico, te vamos a ofrecer medicamento, te vamos a ofrecer alimento y todo, y te vamos a ofrecer seguro funerario, como quien dice, en el caso de que mueras, vamos a pagar los gastos de tu entierro. Pero realmente lo que está haciendo el gobierno es que no te está curando la mala sangre, sino que te está enfermando con una infección que ellos ya saben que tú tienes y tú no lo sabes. Y simplemente te están dejando morir para ver cómo esa enfermedad afecta a tu cuerpo. Imagínense eso, porque básicamente esos fueron los experimentos de Tuskegee. ¿Qué pasó? Ya específicamente, se tomaron como participantes a alrededor de 600 hombres afroamericanos. Lo importante y lo interesante aquí, el punto clave, es que algunos de estos hombres estaban infectados por el sífilis y algunos otros no estaban infectados por sífilis como grupo de control. Pero el tema es que los infectados de sífilis no sabían que tenían esa enfermedad. Entonces, el objetivo, como les digo, era estudiar los efectos de la mala sangre y darles cuidados a las personas que sufrieran de esa enfermedad. Ese era el objetivo oficial. Pero realmente lo que estaban haciendo era estudiar el curso natural de la sífilis en una persona.
Entonces, más o menos esa era la situación. O sea, eran gente del gobierno acercándose a tu familia, no sé, y te decían, ok, tú tienes mala sangre, te vamos a ofrecer comida, alimento, gastos fúnebres en el caso de que mueras. Y en realidad lo que pasaba era que, ok, tú estabas infectado de sífilis y solo estaban analizando y estudiando, pues, cómo esa enfermedad afectaba a tu cuerpo. Una de las cosas importantes es que a estas personas no se les administró tratamiento contra la sífilis, ni siquiera cuando ya se descubrió la penicilina, que pasó a ser el tratamiento oficial y el tratamiento más efectivo contra esta enfermedad. Pero como estas personas no sabían que lo que tenía era sífilis y como el gobierno quería estudiar el impacto de la enfermedad, pues no, era en plan, ya existe la penicilina, ya la sífilis se puede tratar bastante bien, pero no les vamos a administrar penicilina porque queremos ver qué tan lejos llega esto. Las consecuencias fueron que al menos 28 murieron directamente por la sífilis y más de 100 murieron por complicaciones relacionadas. Aquí algo importante es que la sífilis pues claramente es una enfermedad muy infecciosa y aparte de las personas que tomaron para este experimento, pues otras personas terminaron sufriendo como daño colateral porque fueron infectados. Terminaron, dijiste. Se me juntó el gargajo. Entonces sí, pues infectaban gente y pues esta gente era daño colateral. El estudio se detuvo en 1972 porque hubo una filtración en la prensa y pues ya a esto le siguió un escándalo público y una condena internacional. Después de esto, similar al MK Ultra, surgieron nuevas leyes y estándares éticos en investigación médica. Pero pues sí, ese es el caso de Tuskegee. Es un caso un poco más breve que los que ya hablamos. Pero te voy a dar el resumen. No sé si escuchaste más o menos como que el contexto de esto de los experimentos Tuskegee. Lo que escuché es que no les daban penicilina. Ok. Era gente que tenía sífilis. Gente de la comunidad afroamericana, cabe destacar. Específicamente solo personas de orígenes afroamericanos en Estados Unidos. Eran personas que el gobierno pues las tomaba y decían, ok, tú sí tienes sífilis, tú no tienes sífilis. No te vamos a decir que tienes sífilis, te vamos a decir que tienes mala sangre, que era un término ambiguo que se usaba en ese entonces. Te vamos a dar tratamiento para la mala sangre, pero realmente esas personas estaban muriendo de sífilis. No se les daba el tratamiento adecuado porque querían ver cómo la sífilis destruía al cuerpo humano. Y era básicamente eso. O sea, muchas personas murieron porque pues se les daba este tratamiento para la sífilis. Y es un caso de racismo porque pues se fueron pues contra los negros, básicamente, como comunidad vulnerable. Y pues fue eso. Los experimentos de Tuskegee. Vale, no manches. Es que, o sea, cruelmente suena, pero así como todo, ahora existe todo lo que se sabe de la medicina, de las enfermedades, tuvieron que haber investigaciones, lamentablemente, con ese tipo de experimentos. Pero yo me imagino que así como hicieron ese tipo de experimentos con la sífilis, lo han de haber hecho con otro tipo de cosas, ¿no? No sé, el SIDA, que el SIDA es un tema interesante porque fíjate que yo vi... Fíjate que yo tengo SIDA. No, vete a la verga, no mames. Fíjate que yo, eso del SIDA, he visto que mucha gente dice la gente, no sé, ¿qué opinas tú? A lo mejor creencias de gente pendeja, que el SIDA es inventado y que no existe, güey. O sea, que es un... ¿Cómo te lo digo? O sea, que así como el COVID que decían que no existía, que dicen que el SIDA no existe, que realmente es algo que se nos impuso precisamente para controlar de cierta forma a la humanidad, y que todos los malestares que pudieran llegar a tener los que tienen SIDA los tienen a partir de que los medican.
de que sabes que tienes SIDA, vamos a empezar con tu tratamiento. Y que estas personas no tenían síntomas de nada. Y cuando empezaron a tomar los medicamentos fue cuando se empezaron a sentir mal, que empezaron a sentirse los síntomas del SIDA. Madres. Entonces es un tema pues interesante de investigar ese punto de vista de que el SIDA no existe. No he investigado yo mucho fondo, nada más te lo cuento así lo que vi. Sí. Pero está interesante. Sí, no es como para ponerse escépticos radicalmente con todo, pero sí tener como que un ojo crítico, ¿no? De, ok, o sea, lo que se supone que está pasando es esto, pero pues el gobierno o los gobiernos de los países no son como que las cosas más confiables del mundo. Tenemos estos ejemplos del MK Ultra, de los experimentos de Tuskegee, del Escuadrón 731 en Japón, que pues han realizado cosas atroces. Y pues todavía cosas más recientes, así como tú dices con el SIDA, probablemente sí hay. Sí. Hay otro caso, otros experimentos, lo voy a mencionar de manera breve porque no da tanto para qué hablar. Pero había una universidad en Cincinnati que estaba promoviendo unos experimentos de rayos X ligeros, supuestamente ligeros, que eran, en teoría, para analizar ciertas cuestiones de personas enfermas con cáncer. Personas enfermas de cáncer era el grupo de estudio ahí. Pero realmente eran, pues, experimentos en los que a estos enfermos de cáncer se les exponía a cantidades de radiación exageradas, estúpidas. Se dice que equivalente a estar en la zona cero de una bomba atómica, que la zona cero es pues donde cae la bomba atómica. Y eso era lo que hacían, en realidad los exponían a cantidades inmensas de radiación para ver cómo reaccionaba el cuerpo y para pues quizás desarrollar armas atómicas o de destrucción masiva pues de mayor potencia. Esto estaba financiado por el Pentágono y hubo una filtración igual de la prensa que destapó todo esto. Pero como con todo, como lo que hemos visto hoy, a los culpables realmente no se les castigó por sus crímenes, como que siempre tienen una salida fácil. Y pues ese es el otro lado culero, que a los culpables como que siempre se les ofrece una salida, se les perdona, de cierto modo. Y pues esos experimentos los financia el Pentágono en este caso, y pues siempre son como que organizaciones gubernamentales, ¿no? O el gobierno mismo. Y pues sí, o sea, ese era el caso de los experimentos de radiación de la Universidad de Cincinnati. Otro caso más, otro ejemplo de estos tipos de experimento. Y pues no sé, o sea, imagínate tú, o sea, hay como que muchos memes de el doctor diciéndote, ay no, la radiación no te hace nada. Y que el doctor después va y se esconde como si se metiera a un búnker en lo que te toma la radiografía, ¿verdad? Sí, güey. Y pues obviamente cuando te sacas una radiografía no es peligroso, pero pues en grandes dosis la radiación pues puede destruir tu cuerpo. Pues sí, güey. Y esto es lo que se hacía ahí en la Universidad de Cincinnati. Y pues ya no tenemos más historias, gente. Así es, gente. Pues fue un capítulo interesante. Fíjate que nunca pensé que... Creo que ahí viene Jason. Nunca pensé... ¡Corre! ¡Corre, perra! Hablar de esos temas, güey. Sí. O sea, nunca pensé que en Cuéntate Otra fuéramos a hablar así de experimentos. A mí cuando se me ocurrió la idea, yo pensaba, va a ser como por el lado de creepypastas, leyendas urbanas, relatos. Pero realmente es la realidad de la historia humana. Los experimentos humanos. Sí, güey. Como en estos momentos, Jason está ahí. Sí. Está aquí en la realidad, en la cocina. Sí, está experimentando, creo, con unas pechugas de pollo, no sé. Pero sí, la neta sí estuvo chido. Yo creo que de todos los episodios que hemos grabado últimamente, ha sido de los que más me han gustado. Por lejos. Porque, pues, es algo que pasa en la vida real. No es un cuento de terror, no son sueños que tuviste anoche. O sea, es algo que pasa o pasó.
Y que puede volver a pasar. Y puede volver a pasar, o que en estos momentos a lo mejor está pasando, ¿verdad? Pero la neta sí, que culero, güey. Y pues, la neta no tengo nada más que decir. Me acabo de ganar un celular, según un mensaje que me llegó. Carnal, tu cel ganó. Sale ahí. Es una trampa de las tarjetas de crédito. Ajá. Dice, carnal, tu cel ganó. Suelta 1700, cobra ya. Entra ya. Y el URL al que tienes que entrar, ¿qué es? Y ahí, Y el URL a la que tienes que entrar es que www.dinerogratis.com algo así. No, bueno, manches. Pero pues sí, güey. Por mi parte, pues ha sido todo. Sí. No sé si tengas algo más que agregar. No, gente, nada más que agregar. Cuéntenos en los comentarios si les gustó el tema. Pónganos ideas que se les ocurran para temas en el futuro. Y pues bueno, ya les contamos en el inicio las redes sociales en las que nos pueden encontrar o contactar. Y yo creo que eso es todo por esta semana. Yo me despido y le dejo el micrófono a mi compañero Raúl para que dé unas últimas palabras. Pues nada más. No se va a morir, es solo por este episodio. No, güey. Últimas palabras, güey, ¿cómo se llama, güey? No, pues nada, los dejamos con Jason de fondo, güey. No, gente, pues nada. Espero les haya gustado este episodio. Suscríbanse. Chéquense Hablando por Hablar. En serio, les va a gustar. Y pues nada, nos vemos en un próximo episodio y lávensela. Chao. Chao.